Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Este video corresponde a la actividad número 5 del bloque 2, ecuaciones cuadráticas 2. Vamos a seguir trabajando con ese tema de ecuaciones cuadráticas, ¿sale? La semana pasada ya estuvimos hablando acerca de qué es una ecuación cuadrática, ya hablamos acerca de qué significa resolver una ecuación cuadrática y en tu actividad encontraste soluciones a ecuaciones cuadráticas y aparte hablamos acerca de un tipo de ecuación cuadrática que se llamaba pura y vimos cuál es su método para resolver esas ecuaciones cuadráticas puras, que es a través de despeje, ¿verdad? Y en tu actividad ya estuviste resolviendo varias ecuaciones cuadráticas puras. Bueno, vamos a seguir trabajando con ese concepto, pero ahora vamos a empezar por hablar que existen tres tipos de ecuaciones cuadráticas. Las que ya hablamos, que son las puras, otro tipo de ecuaciones que son mixtas y un tercer tipo de ecuación cuadrática que se le llama completa. Y voy a enseñarte primero a que sepas identificar si la ecuación cuadrática que tú tienes es del primer tipo, pura, del segundo tipo, mixta, o del tercer tipo, completa, para que sepas cuál procedimiento puedes aplicar. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a trabajar. Mira, primero que nada, te voy a decir lo siguiente. Una ecuación cuadrática, ya lo habíamos dicho la vez pasada, se representa de esta forma. Esta es su representación general de la ecuación cuadrática. Ax cuadrada más bx más c igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que aquí dice es que una ecuación cuadrática puede estar formada por tres tipos de términos, tres tipos de elementos. Un término que tenga la x al cuadrado, otro término que tenga la x a la primera potencia y otro término que no tenga x. O sea, tú puedes tener una ecuación cuadrática con 1, 2, 3, 5, 10, 50 términos, pero cada uno de esos términos no puede ser más que alguno de estos tres. O es un término que tiene x cuadrada, o es un término que tiene x, o es un término sin x. ¿Vamos claros hasta ahí? O sea, nada más alguno de esos tres términos puede ser. Si fuera otra cosa, entonces ya no estaríamos hablando de una ecuación cuadrática como tal. ¿Sale? Entonces, te voy a poner aquí. Dijimos que hay tres tipos de ecuaciones cuadráticas. La pura, la mixta y la completa. Y te voy a escribir aquí. La pura se representa como ax cuadrada más c igual a 0. La mixta se representa como ax cuadrada más bx igual a 0. Y la completa se representa de esta forma. O sea, la completa es esta, la que tiene los tres términos. Por eso es pues, que se le conoce o se le llama completa, ¿verdad? Entonces, la pura tiene término con x al cuadrado y término sin x. ¿Qué término no presenta la pura? La pura no presenta un término con x. ¿Saben? La mixta tiene el término con x al cuadrado y el término con x a la primera potencia, con x nada más. ¿Qué es lo que no presenta la mixta? Lo que no presenta la mixta es el término sin x. La ecuación completa debe de tener los tres tipos de términos. Debe de tener por lo menos un término con x al cuadrado, debe de tener un término con la x y debe de tener un término que no tenga x, por lo menos cada uno de los tres, para que se le considere como completa. ¿Sale?
¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a clasificar ecuaciones. Esa es la primera parte de tu actividad. Yo te doy un listado de ecuaciones cuadráticas y lo que quiero que hagas es que tú me digas cuáles de esas son puras, cuáles de esas son mixtas, cuáles de esas son completas. O sea, algo igual, muy similar a lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjate, vamos a ver. Voy a borrar esta de aquí. Y voy a escribir en la parte de ahí arriba una primera ecuación, que va a ser 6x cuadrada, vamos a ponerlo con negro, 6x cuadrada menos 18x igual a 0. Esa ecuación cuadrática es de alguno de estos tres tipos, de alguno de esos tres. Analízalo y checa de cuál tipo es. ¿Ya lo tienes? ¿Ya sabes de cuál? Sencillo, ¿verdad? Mira, esta ecuación tiene x al cuadrado, la x cuadrada. Pues la x cuadrada aparece en las tres, ¿sí? Pero el otro término que tiene es la x a la primera potencia, un término con x a la primera potencia. Pura no puede ser, porque la pura no tiene término con x a la primera potencia. Completa no puede ser, porque la completa sí tiene el término con x a la primera potencia, pero también debe de tener un término que no tenga x. Y este no tiene un término que no tenga x. Esta es una ecuación cuadrática mixta. X, el término con la x al cuadrado y el término con la x a la primera potencia. Esa es una ecuación cuadrática mixta. Por lo tanto, lo vamos a poner en la columna de las mixtas. Vamos a trabajar con otra ecuación. Checa. 2x cuadrada menos 7 igual a 43. ¿Sí? Se ve un poquito diferente, pero vamos a ver, vamos a analizarla. Tiene tres términos. El primer término es de x al cuadrado. Ese ya sabemos que aparece en los tres casos, en los tres tipos. Este término y este término, los dos, si te fijas, son términos que no tienen x. O sea que viene a ser la c. Mixta no puede ser, porque la mixta debe de llevar el de la x al cuadrado y el de la x. Y este no tiene x. Completa tampoco puede ser, porque lleva el de la x al cuadrado, lleva el que no tiene x, que es la c, que podría ser cualquiera de estos o la combinación de los dos, pero le hace falta este término, el que lleva la x nada más. Este no lo tiene. Esta es una ecuación cuadrática pura. Este es el término al cuadrado y estos dos vienen a ser c. Es decir, este 43 se puede combinar con el 7 y quedar por ser la c. Entonces, esa es una pura. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora vamos a poner 3x cuadrada más 9x más 12 igual a 0. Analízala, checa a ver a cuál corresponde. Término al cuadrado que aparece en los tres. X a la primera potencia que aparece en la mixta o aparece en la completa. Pero también tiene un término sin x, que viene a ser el c. La mixta no tiene c, no tiene término sin x. Esta es una ecuación cuadrática completa. El término con la x al cuadrado, el término con la x a la primera potencia y el término que no tiene x. Ecuación cuadrática completa. ¿Sale? ¿Ya te va quedando más claro? Espero que sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner ahora 5x cuadrada más 4
igual a 0. Observen, tenemos dos términos aquí. Tenemos el término que es la x cuadrada y el término que no tiene x. Yo creo que ya sabes de cuál es, ¿verdad? ¿Cuál de las tres es el término que tiene la x al cuadrado y el que no tiene x? La pura, la x al cuadrado y el que no tiene x. 5x cuadrada más 4 igual a 0. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner ahora 8x cuadrada más 4x igual a 0. El término que tiene x cuadrada, que aparece en las tres, y el término con x. No tiene el término sin x. No es una completa, es una mixta. 8x cuadrada más 4x igual a 0. Y vamos a poner un último ejemplo. Vamos a escribir ahora x cuadrada más 2x más 6 igual a 0. ¿Cuántos términos tenemos aquí? 1, 2, 3 términos. Primer término con x al cuadrado. Segundo término con x. Tercer término sin x. Si tiene los tres términos, es una completa. ¿Sí? Entonces, la primera parte de tu actividad se trata de eso. Te doy un listado de ecuaciones y tú lo que tienes que hacer es clasificarlas. Cuáles de esas son puras, cuáles de esas son mixtas y cuáles son completas. ¿Sí? Ya que hayas terminado esa parte, viene una segunda parte. ¿En qué? ¿Y qué vamos a hacer en esa segunda parte? Bueno, pues aquí te voy a presentar un método para resolver las ecuaciones mixtas. Vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas mixtas, con las que teníamos aquí al centro, las que su forma es ax cuadrada más bx igual a 0, que su representación es esa. Y te voy a enseñar un método para resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas. ¿Sale? ¿En qué consiste ese método? Bueno, miren, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sale? Tenemos esta ecuación. 5x cuadrada más 20x igual a 0. Si te fijas, esta ecuación de aquí es una ecuación cuadrática mixta. El ax cuadrada es el 5x cuadrada, el 20x es el bx. O sea, igualitas, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? Bueno, se resuelve aplicando algo que se llama factorización. Factor común. Vamos a sacar factor común. Pon mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a bajar el signo de igual en la misma dirección. Vamos a bajar el 0. Pero aquí esto lo vamos a reescribir de otra forma. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Pues a manera de multiplicación. ¿Sí? Primero, vamos a buscar un número que pueda dividir al 5 y al 20, que sea común divisor de los dos, del 5 y del 20. El máximo común divisor en realidad, ¿te acuerdas de eso? El número más grande que pueda dividir a 5 y a 20. En este caso, pues está fácil, ¿no? El máximo número que puede dividir a 5 y a 20 es el 5. Y si observas también, aquí aparece la x al cuadrado y aquí aparece la x. O sea, los dos términos tienen x. Entonces, haz de cuenta que le vamos a sacar su factor común. O sea, que le vamos a extraer una x a cada uno de estos términos. O sea, extraer una x a cada uno de estos términos. Le quito una x a este y también a este le quito una x. O sea, le saco la x a los dos. ¿Y qué me queda aquí adentro? Bueno,
Para saber qué me queda aquí adentro, lo que tenemos que hacer es dividir este término entre este de aquí. Dividir 5x cuadrada entre 5x. Más entre más da más. No lo pongo porque pues ya sabes que el positivo no se pone al inicio. Más entre más da más. 5 entre 5 da 1. Y x cuadrada entre x da x. No sé si recuerdes de tu ciclo pasado que cuando divides potencias se restan los exponentes. X a la 2 entre x a la 1 queda x a la 1. Y para sacar el segundo término voy a dividir el 20x entre 5. Observa cómo. Más entre más da más. 20 entre 5 da 4. Y x a la 1 entre x a la 1 quedaría x a la 0 o 0. O sea, no se pone nada. ¿Sale? Ese es el primer paso del método de las mixtas. Dividir en dos partes o sacar dos factores. A esto se le llama factorizar. ¿Sale? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, miren. Aquí tenemos una parte, un factor, y otra parte, otro factor. Este primer factor lo tomo y lo pongo igual a 0. Y este segundo factor lo tomo y lo pongo igual a 0. Ahora aquí estarás observando algo tú, que en vez de poner una x más 4, nada más puse x más 4. Es lo mismo decir una x o decir x es igual, ¿sale? Inclusive yo de aquí puedo borrar el 1 y no pasa nada. Sigue siendo lo mismo. ¿Estamos? Ok. Y ya se resuelve cada ecuación por separado. ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? Pues el 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Y 0 entre 5 da 0. Esa sería la primera solución. Eso sería x1. x1 igual a 0. Resuelvo esta segunda ecuación. Bajo mi signo de igual, bajo la x, bajo el 0. Y este 4 que está sumando, lo paso a restar. 0 menos 4 me da menos 4. Y ese es el valor de x2. ¿Sale? Ese es el valor de x2. ¿Cómo podemos saber que tanto este valor como este valor resuelven esta ecuación? Bueno, puedes sustituir el 0 aquí en los dos. Vamos a hacerlo. Espero no hacer muy largo el video. 5 por 0 al cuadrado más 20 por 0. A ver cuánto da. 0 por 0 da 0, ¿verdad? Y 20 por 0, 0. 5 por 0, 0. Y 0 más 0 me da 0. O sea, suena un poco chistoso, pero en realidad ese es el procedimiento correcto. Si tú sustituyes la x con el valor de 0, esta expresión da 0. Por eso es que la x1 es solución a esto. ¿Qué pasa si la sustituyo con el menos 4? ¿También me va a dar 0? Pues sí, mira. Si en vez de sustituir aquí con 0, lo que hago es sustituir con menos 4. Pongo menos 4 aquí. Y pongo menos 4 acá. Si lo sustituyo en los dos lados con menos 4. Menos 4 al cuadrado me da 16. Y 20 por menos 4 me da menos 80. Si multiplico 5 por 16 da 80. Menos este 80 me da 0. Entonces quiere decir que si la x, la sustituyo con menos 4, también todo esto se vuelve 0. Por eso es que tanto esta como esta son solución a esta ecuación. Las ecuaciones cuadráticas mixtas tienen dos soluciones. Y la primera solución
siempre es 0. Siempre nos va a dar 0 aquí en esta. La segunda solución pues puede ser cualquier valor. En este caso nos dio -4, pero podría ser cualquiera. ¿Sale? Vamos a hacer un segundo ejemplo para que aclares todas esas dudas que puedas estar teniendo ahorita. A ver. Vamos a poner ahora 2x cuadrada menos 12x igual a 0. Y vamos a aplicar el procedimiento que acabamos de ver, el procedimiento de factor común. Entonces habíamos dicho que vamos a bajar el signo de igual en la misma dirección, bajamos el 0, pero esto lo vamos a expresar como una factorización. Buscamos un número que divida a 2 y a 12, y pues ese número es el 2. Y habíamos dicho que le vamos a sustraer, le vamos a sacar la x a estos términos. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí adentro? En el paréntesis. Dividimos. Más entre más da más. 2 entre 2 da 1. Ese 1 que te acuerdas que borramos en el ejemplo pasado. Pues como lo vamos a borrar, igual lo podemos no poner. X a la 2 entre x a la 1 queda x. Menos entre más da menos. 12 entre 2 da 6. Y x a la 1 entre x a la 1 queda x a la 0 que no se pone. Y luego, ¿te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a hacer aquí? Dividimos la ecuación en dos partes. Agarras esta primera parte y la igualas a 0. Agarras la segunda parte y la igualas a 0. Y resuelves cada una por separado. Aquí, pues muy fácil. El 2 pasa a dividir y queda que x1 es igual a 0. 0 entre 2 da 0. ¿Te acuerdas que te había dicho que siempre la primera solución va a ser 0? En las ecuaciones cuadráticas mixtas, siempre la primera solución es 0. ¿Y qué pasa con la segunda? Pues igual, miren. Bajo el 0, bajo la x y el 6 que está restando pasa a sumar. 0 más 6 da 6. La segunda solución es x igual a 6, x2 igual a 6. Entonces esto significa que si tú el 0 lo sustituyes en esta ecuación como lo hicimos aquí con la otra ecuación, esta expresión te va a dar 0. Pero también si tú sustituyes el 6 aquí, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por 2 y aquí multiplicas 12 por 6, también todo esto se va a volver 0. O sea, tanto x1 igual a 0 como x2 igual a 6 son soluciones de esta ecuación cuadrática mixta. ¿Sale? Este es el procedimiento de factor común para resolver ecuaciones cuadráticas mixtas que tú vas a aplicar en tu ejercicio, en tu segunda parte de la actividad. Vamos a hacer un tercer ejemplo para que no te quedes con dudas. Vamos a poner 6x cuadrada menos 3x igual a 0. Es una ecuación cuadrática mixta. Bajo mi signo de igual, bajo mi 0, y acuérdate que vamos a poner un paréntesis aquí. Y vamos a buscar el número que pueda dividir a 6 y a 3. ¿Y cuál es ese número? El 3, ¿verdad? Y le vamos a extraer la x, o sea que nos va a quedar 3x. Y dividimos aquí. Más entre más da más. 6 entre 3 da 2. X a la 2 entre x a la 1 queda x a la 1. Menos entre más da menos. 3 entre 3 da 1. Y x entre x da x a la 0 que no se pone. Así quedaría. Y luego, ¿qué sigue? Partir cada término, ¿verdad? El 3x se iguala a 0 y el 2x menos 1 se iguala a 0. Si resolvemos esta ecuación es x igual a 0 entre 3, es decir, x1 igual a 0. Acuérdate, siempre la primera solución va a ser 0. Y en esta, pues sería el menos 1 pasa a sumar. Y entonces queda 2x igual a 1. Y el 2 pasa a dividir.
Y entonces queda que la X es igual a 0.5. Aquí nos dio decimal, pero no pasa nada, puede dar decimal. O podríamos haberlo dejado como un medio. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Y entonces ya tenemos que el valor de x1 es igual a 0 y el valor de x2 es igual a 0.5. Si tú sustituyes la x aquí con 0, todo esto se va a volver 0. Y también si lo sustituyes con 0.5, también se va a volver a hacer 0. Te invito a que hagas ahí en tu cuaderno, que hagas las comprobaciones, ¿sale? Entonces, la segunda parte de tu actividad, ¿en qué consiste? Ahí te puse varias ecuaciones, nada más que hay algo. Todas las ecuaciones que te puse ahí en la segunda parte, no todas son mixtas. La mitad de esas ecuaciones son puras y la otra mitad son mixtas. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es checar cuáles ecuaciones son puras, cuáles son mixtas para resolverlas por el procedimiento que les corresponde. Todas las ecuaciones que sean mixtas en la segunda parte de tu actividad las vas a resolver aplicando este método. Y todas las ecuaciones que son puras en la segunda parte de tu actividad las vas a resolver aplicando el método de despeje. ¿Cuál es el método de despeje? Pues el que utilizaste en la actividad 4. Si no te acuerdas, pues checa el video de la actividad 4, el video pasado, o checa tus ejercicios, tu actividad 4, pero ahí está el método de despeje. Entonces, esa es la segunda parte de la actividad, ¿sí? Ver cuáles son puras, cuáles son mixtas, las mixtas resolverlas con este método y las puras resolverlas con el método de la semana pasada. Bueno, espero que el video te sea de mucha ayuda, que haya aclarado tus dudas. De todos modos, ya sabes que si tienes dudas, puedes escribirme por Classroom y yo a la brevedad trataré de resolverlas. Y en caso de que persistan, sabes que el miércoles nos conectamos y ahí pues puedes aclarar todo lo que todavía esté ahí pendiente. ¿Sale? Un gusto haberte podido ayudar mediante el video y pues ojalá y pronto nos estemos viendo. Hasta luego.